Un saludo amigos, aquí andamos verificando, checando esta lavadora. Nos llega una Daewoo de 15 kilogramos y pues esta lavadora nos dice el cliente, la clienta, que pues ya le metieron mano, le hicieron supuestamente el cambio de los amortiguadores, lleva uno en cada esquina y pues se los pusieron nuevos. Entonces pues vamos a revisarla porque nos dice la clienta que está haciendo el mismo problema. Antes golpeteaba la tina cuando tenía ropa, cuando estaba haciendo el centrifugar. Y bueno, pues el técnico le puso unos amortiguadores, pero ahora está haciendo el centrifugado y te hace una vibración. Vamos a ver qué es lo que hace esta lavadora. Hace una vibración y se pasa de centrifugado, se queda en centrifugado, pero se pasa a 21 minutos de 13 que nos marca de inicio para centrifugar. Vamos a encenderla, enciende perfectamente. Vamos a ponerla a centrifugar, nos da 5 y vamos a iniciarla. En el centrifugado tenemos 13 minutos. Estas lavadoras pues hay que tenerlas bien estables, en un piso bien derecho, que traen por aquí un nivel donde debe estar la gota en el centro. Y pues vamos a revisar a ver qué es lo que nos hace, pero trabaja un ratito, si centrifuga, como pueden ver. Si gira la tina, pero agarra una velocidad y empieza como a vibrar, ya no a golpetear, vibra. Agarra velocidad y empieza a hacer una vibración, pero no nos manda ningún bloqueo, no nos marca ningún código de error. Eso es lo que hace. Y así es como trabaja, y con ropa pues lo hace mucho más fuerte. Vamos a revisar a ver cuál es el problema. Vamos a verificar los amortiguadores si se pusieron nuevos, si son los de ella, los de la medida, y también si están puestos correctamente, porque hay dos, un par de largos, un par de cortos, y eso tenemos que revisarlo muy bien. Miren cómo se brinca, se pasa 21 y prenden las válvulas de llenado. Y hasta ahí nos llega, no nos manda ningún código, pero sí nos manda otra vez, no termina su ciclo de centrifugado. Vamos a revisar, les explico esto para que podamos tener una idea. Checar los amortiguadores si se pusieron nuevos, si son los que lleva esta lavadora, que no sean más cortos o más largos, tienen que ser los que lleva la lavadora. Hay unos de resorte que es un par de cortos y un par largos. Los que son cortos, los resortes van enfrente, y los que son largos van en la parte de atrás. Hay que revisar que se hayan puesto uniformemente como deben de ir. Si se pone aquí uno largo y uno corto en contraesquina, pues están mal. Y también revisar el resorte, a ver si tiene buena flexibilidad todavía. Vamos a apagarla. Vamos a revisar, vamos a ver cómo está aquí. Aquí al momento de presionar la tina debe de rebotar. Pues no rebota absolutamente nada. Tal vez los amortiguadores no son los de ella. Se siente como muy seco, no hay amortiguación, se siente como muy seco. Vamos a revisar a ver si son estos los amortiguadores de ella. Bueno, pues vamos a checarla. Bueno, pues aquí ya acostamos la lavadora, vamos a checarla y vamos a verificar. Y pues vamos a ver aquí cómo está aquí el actuador, y encuentro aquí encuentro un tornillo zafado. Mire, repito, esta lavadora ya le habían metido mano y encuentro aquí este tornillo. Si pueden ver, tiene dos tornillos el actuador. Este es el actuador. Aquí veo un tornillo que tiene. Este está bien, pero este de acá, este de aquí, si pueden ver aquí, está flojo, no está apretado y se mueve todo. Entonces vamos a apretarles el tornillo. Aquí tenemos los amortiguadores y sí, se miran que están nuevos.
Son los amortiguadores que les pusieron. Y sí, efectivamente se miran que están nuevos. Lo vamos a apretarle ese tornillo, vamos a volver a calarla para ver a ver qué es lo que nos hace, si ya no nos hace el golpeteo. Bueno. Bueno, pues aquí ya apretamos el tornillo ese del actuador que estaba flojo. Del motor drive, más que nada así es como se llama, motor drive. O el actuador solenoide, el que activa para embragar y lavar y centrifugar. Eso lo apretamos, ya la conectamos la lavadora. Vamos ahora a checarle el centrifugado y vamos a ver si sigue golpeando, si sigue haciendo la misma falla. Pero si le afecta eso, si no embraga bien, no estira bien, se mueve y pues sucede que también puede afectarle eso. Ahí prendió la bomba. Bueno, pues como pueden ver, como pudieron escuchar, a pesar de que tenía floja la pieza esa de lo que es el motor drive, la apretamos, hizo otra vez lo mismo y pues estuvimos checando, verificando por qué hace eso de empezar a centrifugar y empezar como a vibrar, no a pegar, sino como a temblar. Y pues dimos con la falla, dimos con el problema, como les comenté al inicio del video, pues esta ya le habían metido mano un técnico y le cambió los amortiguadores nuevos. Ahora sí que sí se los puso nuevos. Aquí tenemos los amortiguadores, se los puso nuevos, pero el problema aquí donde le falló fueron dos cosas. Fue una que sí los puso contrapiados. Si pueden ver aquí, estos dos van para la parte de atrás y estos dos largos para la parte de atrás, los dorados para la parte de atrás y los plateados para la parte de enfrente. Entonces los puso contrapiados, los puso esquineados, como les había comentado. Pero también hay otro error. No son la medida, no son los originales. Estos son de 61,5. 61,5, ahorita vamos a comprobarlo. 61,5, aquí vamos a checar la medida. Miren, ahí estamos. Tenemos 61,5. Entonces no son de esa medida. Esta lavadora debe de llevar, esta es la Daewoo de 15 kilogramos. Son de 15 kilogramos. Esta lavadora debe de llevar sus originales, su medida de 63 centímetros. Entonces estos no son. Por eso se sentía muy seco, no amortiguada, perdón. No hacía la amortiguación. Entonces yo aquí tenía unos. Le puse unos que también le quedan, ya la calé, ya la puse a trabajar. De 65. No tengo ahorita de 63, pero sí funciona, sí alcanza. De 65, sí nos funcionó. Entonces no tenemos ahorita de 63, vamos a comentarle al cliente, a la señora, la dueña, para decirle si quiere comprar los de 63. Pero ahorita los de 65 que le puse, sí ya no está haciendo el problema. Vean cómo nos va a trabajar. Y pues me tuve que meter a todo, desarmar todo para poder, pues reparar este problema. Y vamos a ponerla a trabajar. Vamos a ponerla a trabajar. Vamos a encenderla y vamos a ponerla a centrifugar. Y vamos a
darle inicio. Vean que ya no hace el golpe, los golpes cuando arranca, cuando empieza a trabajar. Tenemos 13 minutos de lo que es el centrifugado. Y pues ya quedó. Ya ahorita vamos a hacer lo que es un lavado, los ciclos completos que los haga, ya con ropa, para pues ahora sí que llevarla al cliente y pues comentarle también si quiere comprarle los amortiguadores de su medida, de 63 o igual de 65 también le queda. Como pueden apreciar, ya no hace la vibración fuerte que hacía y brincaba y se bloqueaba y se iba a 21 minutos. Ya no está haciendo eso, porque eran los amortiguadores. También tenía una pieza floja, pero sí le afectaba un poco, pero no era el problema en sí de lo que hacía, era que los amortiguadores no eran los que debería llevar. Su medida estaba mal. Pues amigos, ya quedó reparado la lavadora. Si les gustó el video, le encargamos un like. Si gusta suscribirse, le invitamos a que lo haga. Suscríbase para que le lleguen todas las notificaciones. Comparte el video para llegar a más personas. Si gusta unirse para apoyarnos, se lo agradeceríamos bastante. Y pues ya quedó reparada esta lavadora. El problema que tenía era que tenía una pieza floja, lo que es el motor drive, y no tenía los amortiguadores originales. Debe ser de 63 y tenía unos de 61 y medio. Por eso mismo no hacía la amortiguación y pues no trabajaba como debería trabajar. Al arrancar hacía un golpeteo, pero ya quedó, amigos. Miren, aquí está trabajando, funcionando correctamente. Bueno, pues saludos y hasta la próxima. Y ojalá les sirva esta información de este video. Si tiene una lavadora de este tipo, de Aevo, 15 kilogramos, puede ser de varios kilos, puede ser una LG, una Samsung, también llevan el mismo sistema de amortiguación. Vamos a ver, que ahorita está pillando como los valeros del motor. Saludos amigos, hasta la próxima y espero les haya ayudado esta información. Saludos.